Buenos días. Quiero primero agradecer por la invitación. Gracias por este momento en que realmente estamos junto con Cristo Eucaristía en adoración, y quiero invitarles a que meditemos y reflexionemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que les había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, comentó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo la noche. Yo me meto mucho en la composición del lugar, sobre todo de parte de los apóstoles. Y la verdad, siempre después digo, ¿cómo es capaz una persona, después de haber conocido durante 3 horas, 4 horas en el camino, una persona, y después que le diga: quédate con nosotros porque ya se hace noche? Hubo una relación, hubo ya una amistad muy profunda, que algo le movió en el corazón de los apóstoles como para decir: quédate con nosotros. Se está haciendo de noche, sigue hablándonos, comparte con nosotros el pan.
hubo una transformación. Y lo mismo pasa en una vocación. Lo mismo pasa. ¿Por qué? Estos dos discípulos habían estado 3 años acompañándolo a Cristo, habían escuchado sus enseñanzas, sabían quién era, y sin embargo después Cristo es crucificado, muere y es sepultado, y esos 3 años se echaron a la basura. Ellos pensarán eso. ¿Por qué? Porque dirán, es que pensábamos que era el liberador de Israel. Nos devolvemos a nuestro pueblo a hacer lo mismo que antes habíamos hecho, a la vida ordinaria. Pero muchas veces no pasa eso en una vocación. Sí, en una vocación puede pasar de que obviamente Dios te impresiona con muchas cosas y a veces no lo ves. En estos 3 años que he estado aquí en El Salvador, la verdad siempre te impresiona con maravillosas cosas, con pequeños detalles. Uno de ellos fue llegar a mitad de la pandemia. ¿Por qué? Porque es un poco incierto. ¿Qué vas a hacer guardado? Primero en una semana en cuarentena, no se dice cuarentena, pero una semana guardado, y después todo online y en jóvenes que ni siquiera, o sea, que tal vez pueden sentir, pues no lo conozco personalmente ni nada. Incertidumbre. Una incertidumbre también de decir, bueno, ¿y cómo le hago para trabajar de la mano de algunos jóvenes? De la mano de un padre, de la mano de mi comunidad. Y siempre Dios te va impresionando con detalles en tu vida que te van diciendo, a ver, te voy a explicar bien las escrituras. Te voy a explicar primero que debes de volver al inicio donde empezó todo. Y empiezas el camino en tu vida donde Cristo te empieza otra vez a recordar ese primer amor. A siempre recordar ese primer amor. O como dice el Papa Francisco, a recordar como esa Galilea. Ir hacia esa Galilea donde los apóstoles conocieron a Cristo, ahí en el lago. Jesucristo les vuelve a decir, les vuelve a hablar, y estos 2 apóstoles no se enteran de quién les está hablando, pero sienten ese deseo de escuchar más. Buscan un tesoro más profundo. No buscan los bienes terrenales, sino buscan los tesoros del cielo. Algo muy contrario al joven rico. Estos 2 apóstoles, discípulos, el primero se nombra Cleofás, el segundo no. Había otro discípulo. Y a mí me gusta siempre ponerme en el lugar de ese otro discípulo, porque ese otro discípulo no dice nada, se queda callado. Cleofás en vez dice, es que tú no te has enterado. No te has enterado de que Jesús, un hombre muy bueno en palabras y en obras, como los sumos sacerdotes y las autoridades lo crucificaron. Cleofás se queja. El otro discípulo no. Se pone a la escucha, no dice nada. No sabe quién tiene enfrente, pero tampoco quiere como decir, es que sí, lo he perdido todo. El otro discípulo solamente se pone a escuchar, y esa es la escucha en una vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación, pero para obviamente descubrir su vocación tiene que escuchar. Escuchar a realmente quién es el que lo ha llamado, quién es el que ha estado ahí durante toda su vida. Este discípulo se pone a caminar junto a Cleofás y junto a Cristo, y empiezan a platicar en el camino sobre su vida, sobre las escrituras.
sobre la esperanza, sobre el amor. Tanto es así que no se dan cuenta de que ya han llegado. No es que dicen estamos cansados, ¿sí? Como muchas veces Cristo se los dijo en el Evangelio a los apóstoles: vengan a descansar, vengan a estar conmigo, ¿sí? O que los apóstoles estaban cansados en el monte de Getsemaní. Aquí no. Cuando realmente hablas con una persona a la cual amas y quieres que realmente no se pase el tiempo, se hace más fácil el camino. Se hace mucho más fácil. Cuando, no sé, vas a una montaña, un volcán, o caminas y vas acompañado de alguien con un buen tema, al final no te cansas tanto como si estuvieras realmente solo. Y lo primero que hace Cristo es acompañar. Una vocación no se toma una respuesta sola, sino en compañía de Cristo. Después de que pase ese camino, Jesús te da la libertad. Y por eso es que Jesús después como que hace como la finta de querer irse a otro lugar. Y ahí uno tiene la libertad de decir, quédate, o mejor que siga su camino. Mejor no preocuparlo a Cristo. Mejor no quitarle tiempo. Pero no. Cristo hace la finta porque realmente dice, es que quiero estar contigo, pero es tu libertad. Es tu libertad. Con los apóstoles les dijo, y lo hemos estado también en esto, creo que la semana pasada en el Evangelio de yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed. Y que después los apóstoles empiezan a ir muchas personas porque dicen, este está loco. Y que después Jesús les pregunta, ¿y ustedes también se van? ¿Se quieren ir? Les hace la pregunta. Cristo no les dice, hey, quédense. Cristo no te obliga. Cristo lo que hace es que te diviniza para que esa vocación que tú tienes vaya poco a poco formándose. Aquí también hay una libertad de uno decidir quédate o mejor que siga derecho. Pudo haber sido otra boca más que alimentar, pero no. Ellos sentían algo en su corazón. Siguen platicando, siguen hablando, y en la fracción del pan es donde realmente abren los ojos. No sé si ustedes se han preguntado. Yo una vez, siempre que llegaba a una casa legionaria, yo decía, ¿por qué todas las casas legionarias tienen un sagrario como los discípulos de Maús? Y siempre decía, ¿por qué? ¿Cuál es la curiosidad? O sea, tengo curiosidad, ¿no? Esta es mi perspectiva. Esto no es que sea palabra de Dios ni nada, pero esta es lo que yo he visto, ¿sí? Mi interpretación. Tal vez otro padre les dirá, padre Richard tal vez le dirá otra cosa, pero esta es mi interpretación. ¿Cómo reconocemos a Cristo? Reconocemos a Cristo, obviamente, en la Eucaristía. Ahí lo reconocemos. Estos dos discípulos no lo habían conocido antes. O sea, no lo habían, sí lo habían visto, habían estado 3 años con él, pero sus ojos estaban cerrados. Y aquí en la fracción del pan, aquí en la Eucaristía, es donde Él se da a conocer. Se da a conocer.
En la fracción del pan no se dicen muchas cosas. No se dicen muchas cosas. Cristo es el que se dona. Y por eso en el sagrario, ahí nosotros somos esos discípulos de Emaús. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Cristo. Ya sabemos lo que ha hecho en nuestra vida. Y es momento ahora de reconocerlo en la fracción del pan, en la Eucaristía, en el sagrario. Quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y sin embargo Cristo aquí en el sagrario se ha quedado todo el tiempo. Quédate. Hay muchas canciones, muchos cantos que después se han sacado de este evangelio. Y hay uno que de Santa Teresita, no me acuerdo muy bien, que dice, quédate Señor conmigo, siempre si jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo, porque el pensar que te vas me causa un terrible miedo. Que si tú sin yo me quedo, que si tú sin mí te vas, que si yo sin mí te quedo, es un trabalengua, que si tú sin mí te vas. Quédate, quédate, quédate Señor conmigo. Cristo ya tiene preparados esos momentos, ese Emaús que hay en tu vida. Ese Emaús donde uno le va a tocar decir, es que mi corazón arde, quédate, quédate. Les quiero compartir algo, esto siempre se lo digo a los jóvenes, que uno muchas veces no entiende a Cristo en el Evangelio, porque uno dice, llegan los jóvenes y me dicen, hermano, es que es muy difícil comprender a Cristo en el Evangelio. ¿Por qué? Y dice, pues sí, la verdad es que sí, es muy difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Miren, si ustedes van a leer el Evangelio, van a encontrar que siempre uno se esfuerza y Cristo te dice perdona. Uno dice tengo miedo y Él dice ánimo. Uno dice dudo y Él me dice confía. Me siento angustiado y Él me dice tranquilo. Prefiero estar solo y Él me dice ven y sígueme. Fabrico planes y Él me dice déjalos. Busco bienes materiales y Él me dice despréndete. Quiero seguridad y Él me dice no te prometo nada. Quiero vivir con Él y Él me dice da tu vida. Creo que soy bueno y Él me dice no es suficiente. Quiero ser jefe y Él me dice sirve. Quiero mandar y Él me dice obedece. Quiero comprender y Él me dice cree. Quiero claridad y Él me habla en parábolas. Quiero poesías y Él me habla de realidades. Quiero mi tranquilidad y Él quiere que esté inquieto. Quiero violencia y Él habla de paz. Saco mi espada y Él me dice presenta la otra mejilla. Hablo de paz y Él me dice venido a traer la espada. Intento ser conciliador y Él me dice venido a traer fuego sobre la tierra. Quiero ser el más grande y Él me dice sé como niño. Quiero esconderme y Él me dice muestra tu luz. Busco el primer puesto y Él me dice siéntate en el último lugar. Quiero ser visto y Él me dice ora en lo escondido. A veces no entendemos a Jesús porque dice es muy confuso, es muy difícil. ¿Por qué? Porque provoca y a la vez confunde, a la vez como que te hace sentir quiero seguir hablando, quiero seguir escuchándolo. Pero sucede lo mismo que a Pedro. Le sucede igualito a cada uno de nosotros lo mismo que Pedro. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Aunque muchos les digan, está loco. ¿Por qué dice yo soy el pan de vida? ¿Por qué dice que realmente
el que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Por qué? Porque obviamente la lógica de Dios no es la misma lógica de los hombres. Y así pasa en una vocación. Miren, a mí muchas veces, algunas veces me han dicho, pero hermano, usted, o sea, ¿cómo realmente puedes comprender a Dios? Porque yo no lo escucho y a veces como que se queda en silencio. Y ahí es donde uno dice, la oración es importante para toda vida vocacional, para toda vida consagrada. Si no hay oración, obviamente no hay relación con el amado. No hay relación con él. Si no hay una escucha, no hay relación con él. Y es por eso que cada uno de nosotros seamos ese discípulo que está junto con Cleofás y junto a Cristo y que no dice nada, solo escucha. Pero que obviamente, después de escuchar y de reconocer a Cristo en la fracción del pan, se devuelve todo lo que ha caminado en la noche a testimoniar de que Cristo ha resucitado. Qué gran cambio de pasar de es que nosotros pensábamos que Él era el liberador de Israel, en verdad ha resucitado. En verdad ha resucitado. En una ocasión pasa lo mismo. Yo les quiero pedir mucho sus oraciones porque en junio, si Dios quiere, me iré de nuevo al candidatado. El candidatado es la primera etapa de preparación que hacen los jóvenes para entrar al noviciado, al seminario. Ya voy por tercera vez consecutiva. Esta vez, este año dije, ya no quiero más. No. Y el padre Simán, no, sí, otra vez. Entonces dije, bueno, Dios sacará algo de esto. Solamente serán 15 días. Antes eran 3 meses, el año pasado. Ahora solamente serán 15 días. Y luego de una vez uno dice, ¿cómo realmente ver cómo estos jóvenes, cada uno tiene su camino? Y que uno está ahí para acompañarlos, para escuchar y para hacer ese camino de Emaús, que al final después reconocerán a Cristo en la fracción del pan. Por último, algo que a mí me ha ayudado muchísimo en este tiempo que he estado con los jóvenes, porque uno se las tiene que idear, la verdad, y es complicado, y a la vez como que tienes que ser muy paciente. ¿Por qué? Porque tal vez los puedes invitar a dirección espiritual, o tienes una dirección espiritual con él y te fallan, o te cancelan 10 minutos antes, o estás en un retiro donde solo invitas a todos y llegan solo 3, o así. Es complicado, pero al final de cuentas dices, miren, Dios va a hacer algo grande aquí. A mí me pasó hace un año, invité a un retiro y solo fue uno, y yo me sentí como frustrado, y le dije al padre Roberto, no lo voy a hacer. Y me dijo, como que no, si usted lo propuso.
Le dije, no lo voy a hacer. O sea, digámosle a este joven, no sé, voy a salir a comer con él o así, no, pero no voy a hacer ese retiro. Y me dijo, miren, en la vida, o sea, aunque sea uno, por ese uno, Dios salió a sacar a la oveja perdida. O sea, Dios llegó a la... Y yo negado, que no. Al final dije, vamos a arreglar esto. Le voy a decir al joven que si quiere recibir el retiro. Así. Voy, me siento con él. Le dije, oye, mira, eres tú el único que ha llegado. Pero, si tú quieres, recibe el retiro. Y me dijo, sí, hermano, lo necesito. Lo empecé a dar. Y vaya sorpresa, ese joven se va ahorita para colaborador. Y siempre que me lo encuentro y que hablamos sobre el tema de colaborador, estaba también en discernimiento y sigue en discernimiento vocacional. Y él lo dice de enfrente de todos, me voy de colaborador, frente de sus amigos, me voy de colaborador, vamos a junta, vamos a encuentro, vamos, ¿sí? Pero siempre que me lo encuentro y hablamos sobre la vida de colaborador, la vida de Reino Christi, siempre me dice, hermano, ¿se acuerda de ese retiro? Yo la verdad no me quiero acordar, siempre como para mí fue frustración. Pero me dice, ¿se acuerda de ese retiro? Y le dije, siempre, le digo, sí, el que solo vos llegaste y recibiste el retiro, o sea, eres bienaventurado de recibir solamente un retiro para una persona y tal. Como que le he hecho, o sea, soy positivo, pero en realidad, o sea, digo, falla. Y él me dice, sí, o sea, realmente me sentí acompañado porque aunque solo fuera uno, yo sé que un sacerdote, que alguien que va a estar ahí, aunque solamente fuera uno, va a estar. Y yo dije, pues sí, es verdad, soy todavía hermano, pero tengo que aprender eso en la vida sacerdotal. Que aunque sea uno, vas y te sacas de miedos. Entonces, siempre cuando empiezo algo, desde ahí no lo había empezado, pero después dije, vamos a hacer esta oración, y la verdad es que a mí me ha ayudado bastante, porque me hace salir de mí mismo, y es una oración al Espíritu Santo. Sorpréndeme en mi vida diaria, sígueme hasta en mis proyectos, transfórmame en mi saber, cólmame de todos tus dones, méteme en el agua para que sea purificado, estimula mi talento para que trabaje, actúa en mí para que yo desaparezca, alumbra en mí tu carisma para que te dé testimonio de ti, búscame para que me salve, recógeme cuando estoy errante, sacúdeme cuando soy negligente, dame alas cuando creo, ven a mi encuentro cuando te busco, acompáñame cuando estoy en mis pensamientos, ayúdame a comprender cuando no comprendo, hazme sobresaltar cuando me adormezco, entra en mí cuando estoy cerrado, purifícame cuando estoy tentado, inflámame cuando estoy helado, sumérgeme cuando estoy orgulloso, invádeme cuando estoy vacío, dame tu alegría cuando estoy triste, abrázame cuando estoy solo, reza en mí cuando no tengo palabras, consuélame cuando estoy abandonado, cúrame cuando estoy enfermo, suéltame cuando caigo, abrígame cuando no tengo abrigo, tómame cuando ardo de deseo y alégrate en mí cuando te amo. Yo la tenía en una hojita antes, y después la encontré aquí en el Yucat.
Y al inicio, siempre en el noviciado, como que me acordaba. Y siempre nuestro instructor nos hacía como repetirla. En humanidades la perdí. La estaba buscando en todo lado y no la encontraba. Y siempre cuando uno entra en un link así de internet que te sale oraciones y con estrellitas y todo esto, la verdad a mí no me... Como que dices, hay muchas oraciones, ¿no? Pero estoy buscando esta en específico. Y la vengo a encontrar cuando di ese retiro. Yo dije, es verdad, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. El gran desconocido también estuvo ahí, en ese camino de Maús, explicando, entendiendo las Escrituras y después reconociendo a Cristo en el pan.